Gracia y paz, amados hermanos. En este vídeo de aquí quería abrir mi corazón a una preocupación muy grande que tengo. Quizá para muchos de ustedes esta preocupación no sea relevante porque a lo mejor no están experimentando nada parecido. Pero me gustaría mostrarles unas imágenes, luego dar una perspectiva personal. Entiendo que es un tema en el que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero me siento con la libertad y la comodidad y la tranquilidad en mi conciencia de expresar las cosas que voy a expresar. Y luego al final del vídeo les voy a plantear una pregunta a ustedes. Así que miren primero estas imágenes. Durante los últimos años hemos visto en España, en Europa en general, pero quizá me voy a centrar más en España porque es donde vivo. Y yo he conocido España antes y he conocido España ahora. Y no hablo de tantos años. Yo tengo 37 años. No estamos hablando de un señor de 90 que todavía conoce la España de hace más atrás. Yo hablo de 37 años y ya he visto en los últimos años unos cambios enormes en España. Tanto Europa como España son un foco muy grande para el tema de la inmigración. Y hablar del tema inmigración, yo sé que es un tema muy delicado, yo sé que es un tema que todo el mundo se pone muy sensible, que tenemos opiniones muy diferentes, que tenemos opiniones muy distintas, que cualquier comentario a algunos por tener otra opinión se lo llevan a la defensiva. Entonces no voy a hablar de la inmigración en general, aunque los que me conocen saben lo que pienso en cuanto a la inmigración, las cosas legales, ilegales, de cómo emigrar de un país, de cómo hacerlo bien, de cómo hacerlo dentro de la legalidad, de tener una conciencia tranquila, de no pecar contra Dios, de muchos temas, de llegar a un lugar, ser un buen ciudadano en un lugar, respetar las leyes de un lugar y tantas otras cosas, pero no es el tema. Me voy a centrar concretamente en la llegada en masa de inmigración de origen árabe y donde la gran mayoría profesan ser musulmanes, Algo que los seguidores del canal saben es que yo tengo una percepción de la religión musulmana, no en base a lo que dice la televisión, no en base a lo que aparecen en 4 vídeos de YouTube. La gran pregunta para empezar es, ¿cuál es el libro que los musulmanes consideran sagrado? El Corán. Muy bien. ¿Los musulmanes leen el Corán y consideran que todas las instrucciones del Corán son mandatos divinos? Sí. ¿El Corán manda algunas barbaridades para hacer? Sí. Y en base a eso tenemos que partir de esa base. Pero no todos los musulmanes son así. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si un hombre musulmán que se considera llevar a rajatabla todo el Corán, pero vosotros en el Antiguo Testamento también aparece esto. Sí, pero si quieres te aplico las cosas, porque no puedes irte a un versículo suelto del Antiguo Testamento sin pasar por Cristo, sin llegar al Nuevo Pacto, sin leer el Nuevo Testamento, sin leer la revelación completa. Lo tuyo no está siendo bien aplicado, pero entonces sácame de mi desconocimiento. El Corán, ¿qué parte vale y qué parte no? El Corán, ¿qué parte se aplica y qué parte no? ¿O cómo se debe leer el Corán? ¿Son las partes violentas, partes que no son válidas? ¿Y son las partes no violentas las partes válidas? ¿O cómo se debe interpretar? Porque lo que yo vi y pude pensar en un vídeo es una persona que profesa ser musulmán. Esa persona estaba diciendo que todos aquellos musulmanes que negaban ciertas partes del Corán para simpatizar con Europa, para simpatizar con Occidente, volviendo la fe musulmana más fácil, más pacífica, más suave, eran malos musulmanes. Y ese hombre lo decía así, ese hombre decía que esas personas eran malos musulmanes.
eran malos representantes de la fe musulmana, porque esos hombres llegaban a afirmar que el verdadero musulmán es el que aplica todo el Corán, el que aplica cada parte, incluso sí, las partes que pueden mencionar temas de violencia. Las partes que pueden mencionar temas de agresividad, las partes que incluso pueden llegar a mencionar temas de tratos que para nosotros en Occidente consideraríamos una vejación contra mujeres, esposas y niñas. Entonces, otra cosa interesante, yo estoy intentando plantear temas para luego llegar a la conclusión que quiero llegar, es que cuando tú estudias la llegada en masa de población árabe y sobre todo de gente que profesa una fe musulmana a Occidente, yo me pregunto, vale, sales de tu país porque a lo mejor hay hambre. Vale, sales de tu país porque a lo mejor hay una necesidad. Pero ¿por qué vas a Occidente, a un país o a un continente donde los valores son tan opuestos, tan radicalmente opuestos a tu credo, a tu fe, a tu religión, a tu manera de comprender la vida, y llegas a esos lugares? La otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué no emigrar a un país árabe? ¿Por qué no emigrar a otro país musulmán? ¿Por qué casi todos aquellos que emigran de origen árabe, de origen musulmán, no buscan un país musulmán, no buscan un país de religión musulmana mayoritaria, no buscan un país donde incluso se lleve la religión musulmana al extremo? ¿Por qué buscan Occidente? ¿Por qué se empezaron a instaurar en países que se consideraban católicos o que se consideraban cristianos en general o protestantes? ¿Por qué han buscado países tan opuestos a su manera de vivir? ¿Por qué han buscado países tan distintos en su manera de comprender, desde la indumentaria hasta la familia, hasta el matrimonio, hasta ya pasando por el hecho de que nosotros consideramos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Ellos tienen base de matrimonios donde pueden tener hasta un cierto tipo o un cierto número de mujeres, sobre todo conforme las puedan mantener y darles el mismo nivel de vida a cada una de ellas. Desde la familia y el matrimonio, diferente a como lo comprendemos en Occidente, a la crianza de los hijos, a la crianza de las hijas, al estilo de vida, a la manera de organizar la vida, a la manera de conducirse y considerar el ser ciudadano de un lugar. Luego, llegan, y esto es el siguiente punto, llegan con una religión totalmente opuesta a Occidente y tú piensas, bueno, tú eres el que sale, tú eres el que viene, tú eres el que se adapta, ¿no? Tú vienes a casa ajena, tú vienes a país ajeno, tú vienes a lugar ajeno, tú vienes y debes ser el que se adapta, el que se va a adaptar a Occidente, el que se va a adaptar a la cultura, el que se va a adaptar a las escuelas, a las facultades, al trabajo, a la ciudadanía, a la sociedad occidental, y te vas a tener que adaptar, a moldar un poco. Ah, pero yo no quiero negar mi fe. Mira, yo soy cristiano y Barcelona es muy progre, pero yo vivo como un occidental, entre comillas, con valores cristianos. Hay ciertas cosas que yo no tolero de este Occidente moderno. Hay ciertas cosas que yo no tolero de Barcelona. Hay ciertas cosas que yo no tolero de España. Hay ciertas leyes que yo no apoyo. No apoyo el colectivo LGBT. No apoyo el progresismo de ahora, no apoyo el feminismo de ahora, no apoyo las transiciones de género que quieren hacer en niños legalmente, no apoyo la liberación de quitar vida en el vientre, no apoyo nada de eso. Soy cristiano, pero vivo en Occidente. Entonces, puedo convivir y yo no entrar en eso. Pero pregunto, yo soy cristiano y estoy en Occidente. ¿Me dejan imponer cosas cristianas en las escuelas? ¿Me dejan imponer cosas cristianas en el trabajo? ¿Me dejan imponer cosas cristianas en ámbitos sociales? ¿O me dicen, lleva tu fe y te dejamos vivir tu fe en privado? Podéis tener vuestro lugar de reunión y llevarlo privado en casa, pero no lo vas a imponer en las escuelas. Sin embargo, ahora esa llegada masiva de musulmanes
dice, mira, según mi religión y convicciones, yo quiero llevar la indumentaria árabe y musulmana a la escuela. Y a ellos sí les dejan. Según mi religión y mis convicciones, tienes que hacer un menú especial de comida para árabes. Según mi ley. Y ahora tienes que modificar un menú occidental y según mi ley, adaptar un menú según mi ley musulmana en tu escuela, porque mi hijo musulmán va a tu escuela, entonces mi hijo musulmán va a comer en tu escuela y mi hijo musulmán que va a comer en tu escuela tiene que comer comida que pueda ser buena para un musulmán, aunque esté en una escuela occidental. Es decir, con la llegada masiva de musulmanes, con la llegada masiva del pueblo árabe, no solo hay, una pérdida de identidad. Hay barrios, ciudades y pueblos occidentales que ya no parecen Occidente. Eso es una realidad. Tuve la oportunidad de poder estar en Israel, como muchos saben, y la oportunidad de poder pasar por zonas de Palestina, de poder pasar por zonas árabes. Ustedes saben ahí que hay una convivencia muy tensa y real entre un pueblo judío y un pueblo árabe. Y tuve la oportunidad de pasar por zonas árabes. Y te digo una cosa, cuando regresé a Barcelona y ves algunos barrios y algunas zonas mayoritariamente de inmigración árabe, musulmana, digo, mira, es verdad, han implantado su ley, han implantado su forma de ser, han implantado su forma de vivir, han implantado su forma de pensar, lo han traído y lo han metido a la fuerza en Occidente y ahora hay barrios, por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay un barrio árabe, un barrio donde están bares llenos de árabes, carnicerías lideradas por árabes, pescadería llevada por árabes, su comunidad árabe, su centro cultural árabe y alrededor de ahí árabes, que también me pregunto yo, están todo el día, la mayoría de ellos no trabajan, la mayoría de ellos, ¿qué están haciendo durante el día? Porque pasas a una hora a hacer la compra, están ahí, pasas por la tarde a hacer un recado, están ahí, pasas otro día, están ahí. Y yo me pregunto, ¿esta gente no está trabajando? ¿Esta gente no está haciendo nada? Y casualmente no voy a generalizar, no voy a generalizar, que nadie me lo tome como una generalización, pero casualmente en ese pueblo y en ese barrio, que yo lo sé por experiencia, es donde más para la policía. Es donde más se hacen cosas que no se deben hacer y más actitudes malas se han tenido. Hablo de este pueblo y de ese barrio. Es un barrio conflictivo, un barrio donde la policía frecuenta regularmente. No digo todos, no estoy diciendo todos, pero en este concreto lo es. Ahora, vienen a Occidente e imponen, debéis tragar con nuestra religión, debéis tragar con nuestra cultura. Además, nos vais a cuidar a muchos, no voy a decir todos. Hay algunos que se han adaptado a Occidente, hay algunos que trabajan, hay algunos que pagan sus impuestos, pero a muchos nos vais a subvencionar los colegios, nos vais a subvencionar la vivienda, nos vais a dar ayudas por cada hijo que tengamos criado como musulmán en Occidente. Nos vais a dar ayudas para la vivienda, nos vais a dar ayudas sociales, nos vais a dar ayudas para la alimentación. Y vamos a estar en Occidente implantando nuestro credo, implantando nuestra religión, implantando nuestra cultura, absorbiendo ayudas de Occidente, llegando a la ley en Occidente como en Reino Unido, donde vas a ver pueblos y ciudades donde alcaldes y gente ya en cargos políticos son musulmanes. Tú vas a ver y puedes buscar en internet el nivel de población árabe por países europeos. Mira Francia, mira cómo está Francia, mira cómo está Alemania, mira cómo está Bélgica, mira cómo está el Reino Unido, mira cómo se está quedando España, que deben dar por el 5 o 6 en puesto de mayor número de población árabe que ha emigrado al país. Entonces viene una población a implantar, a imponer. Y una población que, ¿qué piensa de los cristianos? ¿Qué piensa del cristianismo? Ahora, ¿por qué he llamado a este título, a este vídeo, se necesitan cristianos firmes en Europa?
Porque el panorama, y me puedo equivocar, pero creo que es todo parte de una agenda, porque nuestro presidente del gobierno, querido Pedro Sánchez, disculpa lo que te voy a decir a través de este vídeo, pero sabes que es cierto, eres muy amigo de países árabes, eres muy amigo de gente árabe, te estás llevando una gran tajada por ahí detrás, por todo lo que estás permitiendo, porque a ti te da igual el país mientras llenes tus arcas personales, pero mientras has convencido a un montón de personas. ¿Cuál es el discursito que siempre me cuentan? El PSOE cuida del trabajador y mira por el pobre. Bueno, pues nada, pues sigan así, sigamos sangrando, que las cosas no van a ir a mejor. Así está el país. Cuando tú ves el nivel de ocupación que está habiendo en Europa, especialmente en España, y tú ves el nivel de ocupación que se está dando en Barcelona, busca, investiga, origen, fuente, ¿quiénes suelen ser? ¿Quiénes suelen hacerlo? ¿Son gente nacional o son gente extranjera? ¿Hay nacionales que roban? Sí. ¿Hay nacionales que son delincuentes? Sí. ¿Hay nacionales que son ocupas? Sí. Y hay que tratarlo con severidad. Pero es distinto cuando uno es de casa y roba en casa y hay que gestionarlo en casa a cuando uno le vienen a robar de fuera. Oye, ve a casa y cada uno que gestione su delincuencia nacionalmente y localmente. Lo que no se pueden es sostener, cuidar a delincuentes, no solo los locales, que ya los tenemos, sino encima cuidar de la delincuencia de fuera. Eso ya es un trabajo excesivo que le corresponde a cada país lidiar con aquellos que quieran ser delincuentes en su casa. Pero ¿por qué hablo yo de esa necesidad de cristianos firmes? Yo no quiero que esto ya lo he dicho, iba a ser un vídeo personal. Porque ahora tenemos estos frentes abiertos. Te voy a plantear Europa y te voy a plantear concretamente España. Número 1, la ideología de género cada vez con más fuerza. Impregnando escuelas, universidades, trabajos, calles, barrios con banderitas, colores. Ideología de género metida a la fuerza. Número 2, feminismo metido a la fuerza. España es la cuna del progresismo en Europa, una de las cunas juntamente con Francia y otros lugares, y el feminismo está aplaudido, empujado, financiado por nosotros. Y eso es lo que nos duele, que con mis impuestos se apoya ideología de género, que con mis impuestos se apoya feminismo, que con mis impuestos se apoyan grupos que hacen daño a Occidente. Grupos anticristianos, grupos anti nuestros valores. Y te entran ganas de decir, yo sé que hay que pagar impuestos, y yo entiendo que me puedan robar, pero ya pagar impuestos para financiar pecados, para financiar ideologías, para financiar trampas, para financiar mentiras, pagar impuestos para eso es sumamente triste. Entonces, tenemos ideología, feminismo, tenemos esa inmigración que está llegando mucha árabe y vas a ver que convives con un pueblo mayoritariamente árabe y en medio tú debes estar predicando el evangelio, viviendo tu fe, siendo luz y siendo sal. Por eso digo que Europa y España necesitan cristianos firmes. Los que son creyentes tibios, los creyentes que esconden su fe, los creyentes que pasan desapercibidos, los creyentes que no comparten el evangelio, los creyentes acobardados, No, hermano, esos creyentes van a menguar en su fe, porque cada vez lo que tenga alrededor les va a poner más difícil vivir esa fe, les va a poner más complicado vivir esa fe, van a haber más seducciones, más tentaciones, más ideologías, más pecado, más presión. Necesitamos que la iglesia del Señor, especialmente hablo de Europa y España, sea reforzada. Necesitamos ser una iglesia que ora, que clama, que dobla sus rodillas, que refuerza su fe, que se viste de toda la armadura de Dios. No podemos seguir viendo una invasión ideológica, una invasión religiosa, una invasión cultural y el cristianismo callarse.
Nosotros tenemos los valores de la familia con nosotros, los valores de la vida con nosotros, los valores del matrimonio con nosotros. Nosotros tenemos el Evangelio, la verdad de Cristo, el único camino a Dios, el único camino al Padre, el único camino a la salvación, y no podemos callarlos. Necesitamos una iglesia firme, necesitamos cristianos firmes, necesitamos cristianos valientes, necesitamos cristianos comprometidos, que vivan su fe, que la proclamen, que la anuncien, que la muestren, que la lleven en alto. Estas personas vienen, están imponiendo su religión, están imponiendo sus creencias, están imponiendo su manera de vivir, su manera de pensar, de creer, de vestir, de comer. Y mientras tanto el cristianismo queda en una esquina, guardado, escondido, con cobardía. El cristianismo no alza la voz, el cristianismo no dice que también existimos, que también estamos aquí, que también tenemos nuestros valores, que queremos que se escuchen, que queremos que se hagan saber, que queremos que se hagan notar, que se hagan escuchar, que la gente sepa y conozca nuestros principios y valores. Debemos salir, alzar la voz, debemos hablar, predicar, enseñar, ser luz y llamar a las cosas pecado y anunciar la verdad y denunciar la mentira. Y debemos alzar la voz contra esas ideologías y debemos alzar la voz contra ese feminismo y debemos alzar la voz contra esa invasión cultural y religiosa que consideramos pecaminosa, que consideramos peligrosa, que consideramos que lleva al infierno, que consideramos que trae mentiras y que somete a la población a una religión falsa. ¿Por qué ellos están trayendo su mentira y su convicción con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que la están imponiendo en Europa? Que se están apoderando de barrios y de zonas. Todo disfrazado de la religión de la paz, con algunos que salen por internet con cara dulce diciendo que no somos buena gente y todos pacíficos. Pero que te digan, que te lean, léete el Corán si quieres, enséñaselo y dile, mira que pone aquí, mira que pone aquí, mira que pone aquí, mira que pone aquí. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Y que te lo expliquen. Pero necesitamos cristianos firmes. La iglesia está empezando a apagar en medio de tanta ideología. Tenemos demasiado miedo de ofender. Tenemos demasiado miedo de que nos critiquen. Tenemos demasiado miedo de que hablen mal de nosotros. Tenemos demasiado miedo de que nos marginen. Tenemos demasiado miedo de que nos excluyan. Pero sin darnos cuenta, nos estamos marginando solos. Nos estamos excluyendo solos. Nos estamos arrinconando solos. Estamos encerrándonos entre cuatro paredes. Y cuando sale algún creyente, algún cristiano que alza la voz, que dice alguna cosa, le dice, no, sé más como Jesús, no te metas en eso, esos temas no, habla del amor, no te metas en esas cosas. Pero esas cosas son valores, la familia es un valor, la vida es un valor, la religión es un valor, son principios que deben ser defendidos. Hermanos amados, necesitamos cristianos convencidos de la palabra, convictos no, convencidos, exconvictos, que se hayan convertido al Señor. Necesitamos cristianos afirmados en las verdades bíblicas, afirmados en el Evangelio, convencidos de sus creencias, que las vivan, que las proclamen, que las enseñen. Cristianos que vivan en santidad, que vivan consagrados a Dios, que vivan revestidos de toda la armadura de Dios para enfrentar lo que se nos viene encima. Porque a veces pensamos, no queremos sufrir persecución. A ellos vale, pues quédate escondido, no sufrirás persecución. La persecución llegará al que sale, al que habla, al que proclama, al que anuncia, al que dice, al que llama la atención, al que llama al pecado por su nombre, llama a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Al resto, al escondido entre cuatro paredes, no habrá persecución. Al que no habla, no habrá persecución, porque a ellos les basta eso. Con silenciarte no serás perseguido. Cállate, silénciate, lleva tu fe escondida. Y mira qué triste. Occidente, que teóricamente se levantó con fundamentos cristianos, ahora lleva el cristianismo privado, pero cada vez otras religiones más públicas, abiertas, apoyadas. Ahora en Barcelona y en Europa hacen ayunos en las calles, hacen rezos públicos para dar a conocer el Islam. Cada vez estás viendo más europeos cayendo en esa religión. Necesitamos cristianos firmes. No me tomen a mal este vídeo. Amo a todas las personas. Amo de corazón a todas las personas. Deseo la salvación de todas las personas. Deseo que todas las personas vengan al arrepentimiento.
Y deseo que esos musulmanes vengan al arrepentimiento. Y deseo que esos musulmanes conozcan al Señor Jesucristo. Me alegro y me gozo cada vez que un musulmán se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Me alegra el corazón cada vez que veo un musulmán llegar a Jesús. Cada vez que veo un musulmán decir Jesús es el Señor. Cada vez que veo un musulmán decir Jesús es el camino, la verdad y la vida. Me alegro. Me alegro. Me alegro de misiones en países árabes, me alegro de iglesias en países árabes, me alegro del evangelio en países árabes, me alegro. Pero también hay que hablar del sufrimiento que se enfrenta cuando cosas se imponen en una localidad, en un país, en una cultura. Porque está sangrando. Hay un país que sangra. Pero también a veces pienso, España le ha dado la espalda a Dios, Europa le ha dado la espalda a Dios. También será un juicio de Dios. Puede ser un juicio de Dios. Puede ser Dios tratando severamente con Europa y con España. Porque ya decidió darle la espalda. Decidió quitar la religión de los colegios. Decidió quitar a Dios de las aulas. Y abrió la puerta a ideologías y otras religiones. Porque ahora en algunos países ya se está probando que se pueda dar la opción de estudiar religión musulmana en la escuela. Amados hermanos, a veces las conquistas no son todas con las armas. A veces las conquistas son ideológicas, pero acaban trayendo dolor y sangre de la misma manera. Así que oremos para ser una iglesia valiente, una iglesia que sí, que se centra en predicar el evangelio, pero también defiende lo que es bueno a la luz de la verdad de la palabra de Dios.